Ya, creo que ya está grabando. Sí, muy bien. El primer tema que vamos a desarrollar es acerca de los géneros literarios y las figuras literarias. La palabra literatura proviene de la voz latina literatura, perdón, que en tiempos de la antigua Roma era más que nada el arte de leer y de escribir. A su vez, esta palabra, literatura, proviene de litera. Litera significa letra. Como sabemos, la música se sirve de los sonidos, la pintura de los colores, las texturas. En cambio, la literatura se va a servir únicamente de la palabra como el principal medio de expresión. Es por esto que vamos a definir a la literatura como el arte de la palabra, un arte que más que nada persigue la belleza y la armonía de las palabras para reflejar una realidad social de manera artística. Es un proceso comunicativo y social muy complejo, como ya vamos a poder apreciar. ¿Cuáles son las principales características del lenguaje literario? Cuando alguien está escribiendo y le intenta dar una forma artística al mensaje que va a transmitir, está haciendo literatura. Y se va a valer de dos recursos fundamentales. El primero de ellos es que va a escoger las palabras en función de las impresiones y los sentimientos que quiere despertar en el receptor. Es por esto que los textos literarios no solo transmiten una información, uno no escribe simplemente porque quiere que los demás lean y se informen acerca de ello, sino también busca de que el lector sienta determinadas impresiones, emociones, sentimientos, que se identifique con aquello que está leyendo, no que sea más que nada un receptor de información. Por ejemplo, ¿qué impresión puede buscar? Rapidez, lentitud, impregnarle ritmo a la lectura, o también despertar sentimientos como alegría, tristeza, angustia, desesperación, serenidad, entre otros. Y la otra característica que podemos mencionar es que emplea sistemáticamente la función poética del lenguaje. ¿Y de qué se va a valer? Justamente de los recursos literarios, las figuras literarias que vamos a ver casi al final de la sesión, que no son más que formas de llamar la atención acerca del mensaje para darle un realce, darle nuevas significaciones a las palabras, darle una mayor expresividad al mensaje que se quiere transmitir. Ahora sí, entramos a ver los géneros literarios. ¿Qué son los distintos grupos, las categorías en las cuales nosotros podemos clasificar a las obras literarias dependiendo de su contenido? Tenemos 5 grandes grupos. Vamos a empezar por el primero de ellos, que es la épica. Este vendría a ser el género más antiguo y se encuentra escrito en verso en su totalidad. Sabemos que la forma de prosas no surgió hace tanto tiempo, sino principalmente se escribía en verso. Pero acá es el detalle, se transmitía de manera oral. Era la tradición oral, no se conocía mucho la escritura en esos tiempos, no estaba desarrollada. Es por eso que las historias, los poemas, todo se transmitía de manera oral, de generación en generación. Hace alusión al tiempo pasado este género y es muy objetivo. Comprende especies como la epopeya, los cantares de gesta y los poemas épicos. ¿Qué es la epopeya? La epopeya no es más que un poema narrativo extenso, compuesto generalmente en verso. Ya sabemos, el verso es la principal característica del género épico. En la epopeya se van a contar, se van a relatar hechos históricos, pero van a estar mezclados con hechos sobrenaturales. ¿Qué quiere decir? No simplemente va a narrar algo que pasó, sino que le va a impregnar un toque de magia, podríamos decirle. Destacan la Ilíada, la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio y la Divina Comedia de Dante Alighieri. Como podemos apreciar en el fragmento de acá, que es de la Ilíada, nos narra la guerra de Troya. Ya lo vamos a ver con más detenimiento posteriormente, creo que es la otra clase. Pero, ¿qué podemos notar aquí? Atenea, la diosa griega, mezcla la divinidad con hechos históricos, ¿no? Acá no solo participan personas, sino también participan dioses, semidioses y héroes, ¿no?
La siguiente especie del género épico es el cantar de gesta. El cantar de gesta se originó en la Edad Media, cuando se empezaron a formar las nacionalidades en Europa, cuando ya se empezaron a formar países. ¿Qué es lo que canta? Como dicen, ¿no? Cantar de gesta. Está cantando los hechos gloriosos de un pueblo, de una raza, a través de sus héroes. Y generalmente son anónimos, no los héroes, sino la persona que escribió estos cantares de gesta. Destaca en España el poema del Mío Cid, en Francia el cantar de Rolando y en Alemania el cantar de los Nibelungos. Como vemos aquí, este fragmento, ¿quién nos está contando de qué héroe? De Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Mío Cid, que se dio durante la Guerra Española, ¿no? Nos narra más que nada ese aspecto histórico. Pero no se sabe quién lo escribió. El poema del Mío Cid es anónimo, es anónimo. Luego tenemos el poema épico, que es la vertiente, podríamos decirle, más culta dentro de este género. Como podemos ver, ya tiene la forma tradicional de lo que nosotros conocemos como un poema. Surge durante el Renacimiento. Los poemas épicos que destacan son Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, La Jerusalén Libertada de Torcuato Tasso y La Araucana del español Alonso de Ercilla. Acá podemos ver un fragmento, como les digo, se asemeja más a lo que conocemos actualmente como un poema, ¿no? Ahora pasemos a hablar del siguiente género, que es el género lírico. En este género, el autor va a transmitir sentimientos, emociones, sensaciones respecto de una persona o de un objeto de inspiración. Tiene como especies más importantes la oda, la elegía, la égloga y la sátira. Vamos a empezar por la oda. La oda, en esta especie lírica, perdón, el autor va a expresar su admiración o su entusiasmo por algo o por alguien. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Porque vemos que durante el desarrollo de la oda, la persona que lo escribió, el autor, nos está transmitiendo una cierta impresión. Nos podemos dar cuenta de que está admirando, haciendo, podríamos decir, una atribución, una alabanza a una persona en específico, la está ensalzando o está ensalzando algún hecho. Las odas más famosas son las de los poetas griegos Píndaro y Anacreonte, así como las del poeta latino Horacio. Si podemos ver, esta es una oda a Francisco Salinas, del poeta español Fray Luis de León. Entonces podemos ver directamente por el título a quién está haciendo referencia, ¿no? Está ensalzando a Francisco Salinas, está, podríamos decir, dedicando esta oda a la persona que se llamó Francisco Salinas. Luego vamos a ver la elegía. La elegía es la composición lírica en la cual el autor lamenta una desgracia personal o colectiva, que es lo que nos va a permitir identificar rápidamente este tipo de escritos. Es que hay mucha melancolía, mucha tristeza. Se está haciendo referencia principalmente a la muerte. El autor está expresando un dolor muy profundo, que es motivado, como les digo, por la pérdida de un ser querido. El más conocido son Coplas a la muerte de su padre, de el español Jorge Manrique, que esto lo escribió posterior al fallecimiento de su padre. Ahora vamos a ver la égloga. En la égloga se presentan aspectos relativos a la vida de los pastores. Es un canto al amor, a la naturaleza. Esto lo reconocemos fácilmente porque hace alusión a la vida en el campo, a la vida rural. ¿Cuál es su origen? Su origen podría decir que se encuentra en el poeta griego Teócrito, en su obra Idilios. En esta obra que nos está contando acerca de la vida pastoril de Sicilia. Posteriormente es Virgilio, el autor de la Eneida, quien continúa esta tradición en los 10 poemas que conforman su obra Las Bucólicas. Y es en el siglo XVI cuando Garcilaso de la Vega inmortaliza estas composiciones a través de sus églogas, ¿no? Él la llamó églogas. Y justamente estamos apreciando en pantalla un fragmento de la égloga primera,
Salicio y Nemorosa, que estoy muy segura que ustedes lo han escuchado en algún momento, ¿no? Y acá vemos, habla de los pastores, habla de las ovejitas, entonces está hablando del campo, es una égloga. Finalmente tenemos a la sátira fácil de reconocer. Acá el autor está haciendo burla, está haciendo escarnio de personajes públicos. Podríamos decir que lo relacionamos con el sarcasmo. En la literatura peruana de la colonia destaca mucho el poeta satírico Juan del Valle y Caviedes. Como podemos apreciar, este es un poema de ese autor. ¿A quién está haciendo burla? ¿De quién está hablando en forma sarcástica? Justamente de los médicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, o si no, continuamos. Bien, el tercer género del cual vamos a hablar es el género dramático. El género dramático representa algún episodio, algún conflicto en la vida de los seres humanos, a través de que destaca el diálogo entre los personajes. Es decir, está destinado para ser representado ante un público. Esto quiere decir que nos estamos refiriendo a las obras de teatro. Tiene como especies más resaltantes la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia, como su nombre lo dice, más que nada hace referencia a hechos trágicos. Es la especie más antigua de este género. ¿Dónde tiene su origen? Tiene su origen en los cultos que hacían los griegos al dios Dionisio, dios del vino. Como les dije, acá se significan hechos muy desagradables y el final generalmente es funesto, triste, infeliz. Podemos aquí ver un fragmento, el final de Romeo y Julieta, cómo termina Julieta matándose y Romeo también, que ya había fallecido, ¿no? Este es el final trágico del que se hace referencia. Más que nada acá es Shakespeare, ¿no? Y ahora vamos a hablar acerca de la comedia. La comedia es totalmente lo opuesto a la tragedia. Si bien también se originó en los cultos que hacían los griegos al dios Dionisio, el dios del vino, el contenido de la comedia es muy diferente al de la tragedia. Acá se van a presentar hechos muy graciosos a través de un enredo en la trama y al final, por lo general, es feliz, ¿no? Perdón. Acá nos estamos viendo en pantalla un fragmento de la obra El Avaro del autor francés Molière, que su nombre original, su nombre verdadero es Jean-Baptiste Poquelin. Y vamos a pasar a hablar del drama. El drama aparece en el siglo XVI y modifica la tragedia introduciéndole elementos de la comedia. Es decir, el drama sería, más que nada, una combinación entre la comedia y la tragedia. No solamente presenta hechos trágicos, sino también presenta hechos muy graciosos, ¿no? El que más destaca aquí es Fuente Ovejuna, de el español Lope de Vega. Ok, chicos, disculpen, estoy un poco mal, por eso la voz no me sale a veces. Ahora pasamos al cuarto género, que es el género narrativo. El género narrativo engloba la novela y todo tipo de relatos. Son escritos, ahora sí pasamos a hablar de escritos en prosa, que recogen una serie de hechos que son explicados por un narrador, ya sea en primera, segunda o tercera persona, y le suceden a uno o a varios personajes que son los que realizan las acciones. Cuenta con especies como la novela, el cuento, la leyenda, fábula, crónica, biografía, entre otras. Vamos a ver los dos principales, que es la novela y el cuento. La novela es una narración de hechos reales o imaginarios más o menos extensa que se va a caracterizar por la pluralidad de personajes y las situaciones que se relatan. La novela alcanza su máxima expresión en la pluma de Miguel de Cervantes Saavedra, quien inmortaliza sus personajes
Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, haciéndoles protagonistas de innumerables aventuras en las cuales el idealismo y el materialismo del otro se conjugan para ofrecernos lecciones. Y justamente aquí tenemos un fragmento de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que narra la famosa escena donde se encuentran con los gigantes, que más que nada eran los molinos de viento. Ahora vamos a hablar del cuento. El cuento es la narración de hechos reales o ficticios. La diferencia con la novela es que es muchísimo más corto y simplemente narra los sucesos de un personaje o de más personajes, pero la verdad que es muy corto. El maestro del cuento es el francés Guy de Maupassant y el norteamericano Edgar Allan Poe, y en el caso del Perú, Julio Ramón Ribeiro. Esta es una frase de uno de los cuentos de Edgar Allan Poe. Ahora pasamos al último género, que es el género expositivo. Es un género muy especial porque conjuga la ciencia y el arte. Aquí vamos a encontrar obras en las cuales se exponen o se plantean un cierto tema, pero de manera analítica. Es por eso que nosotros decimos que el género expositivo es más que nada racional. La única especie que presenta es el ensayo. El ensayo es un género literario que se caracteriza por desarrollar un tema determinado de manera libre, de manera personal. Aquí se expresa la opinión que tiene el autor acerca de un tema en específico, ¿no? Entonces, el que destacó aquí fue Michel de Montaigne, autor francés del siglo XVI, que fue el primero que denominó sus escritos con el nombre de ensayo. ¿Ok? Otros ensayos que destacan después de Michel de Montaigne es La llama doble del mexicano Octavio Paz, Páginas libres de González Prada y La utopía arcaica de Mario Vargas Llosa. Y acá, bueno, estamos viendo un fragmento de lo que sería un ensayo. Ahora, chicos,